días. Les agradezco su presencia esta mañana en este encuentro organizado por ICARE y ADAPSIS, que hemos denominado Entrega de Resultados del Cuarto Reporte de Capacidad Adaptativa en las Organizaciones. Antes de comenzar, quiero agradecer el permanente compromiso de nuestras empresas socias y el valioso respaldo de las empresas líderes que actúan como colaboradores de nuestra agenda institucional, a las que les expresamos nuestro reconocimiento. Nos acompañan esta mañana Sol de Cabo, Chief Human Resources Officer de Betterfly Chile, José Ignacio Uñac, CEO de Sky Airline, y Juan Carlos Eijol, socio fundador de ADAPSIS. Quisiera dar una pequeña introducción y leer algunos fragmentos del cuarto estudio de capacidad adaptativa realizado por ADAPSIS. Hace alrededor de un siglo y medio, Charles Darwin revolucionó el estudio de la vida sobre la Tierra con su teoría de la evolución a través de la variación y selección natural. Esta puede resumirse en su célebre cita: no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni aún las más inteligentes, sino las más proclives al cambio. Las transformaciones se suceden a un ritmo sin precedentes, lo que obliga a las organizaciones no solo a estar preparadas, sino también a tener la disposición activa para ajustarse a estas nuevas condiciones. La estabilidad que antes se consideraba un pilar esencial ya no es la norma, y la expectativa de operar como siempre ha quedado atrás en este escenario impredecible. La adaptación organizacional es un trabajo consciente, guiado por un propósito y que además resulta arduo. De hecho, es tan psicológica y socialmente difícil y demandante que puede resultar peligrosa para aquellos que la promueven, debido a la resistencia que genera. Esa resistencia proviene de la tendencia al equilibrio que exhiben los seres humanos y también las organizaciones. Pero ella es menor en la medida que su capacidad adaptativa sea mayor. De ahí la importancia de tratar de aumentar la capacidad adaptativa, que no es la capacidad de cambiar por cambiar, sino la de cambiar guiado por un propósito que genere progreso. Palabras tomadas literalmente del estudio de Juan Carlos, pero considero que son básicas para poder entender qué vamos a ver. Iniciaremos este encuentro con la presentación de los resultados del cuarto estudio de capacidad adaptativa de Juan Carlos Eijol, socio fundador de ADAPSIS. Juan Carlos, adelante por favor. Muchas gracias, Mónica. Y muy bienvenidos y gracias a cada uno de ustedes por estar acá esta mañana. Lo que voy a hacer ahora es compartir un poco los resultados de este estudio. Es mucha la cantidad de información que tiene el estudio. Lo que voy a hacer aquí es mostrar quizás lo que aparece como más relevante. Y después vamos a tener una conversación como lo estaba también introduciendo Mónica. Este es el cuarto estudio que hacemos. Lo venimos haciendo desde el año 2021, justo después de la pandemia. Y estos son los socios que nos han ido acompañando a lo largo de este tiempo. Y quiero resaltar particularmente hoy, ¿no es cierto?, ICARE, que ha estado desde el primer año, desde el 2021, cuando realizamos este primer estudio, creyó en nosotros y de ahí hemos seguido avanzando y sumando socios en distintos países. Ustedes van a ver que esto no está reducido solamente a Chile, sino que cada año hemos ido abarcando más países. 3 láminas solamente de marco teórico, para que entendamos de qué estamos hablando, porque si no les voy a mostrar números por ahí, no van a poder interpretarlo suficientemente bien. Entonces, ¿qué es la capacidad adaptativa? Ya lo estaba poniendo Mónica y aquí lo voy a poner en una imagen simplemente, que a veces ayuda. Siempre nosotros estamos enfrentando y cada vez más este desafío de adaptarse y evolucionar, básicamente porque la tasa de aceleración del cambio lo único que hace es aumentar y nada indica que vaya a disminuir. Entonces, si hoy día ya creemos que las cosas están pasando demasiado rápidamente, ni imaginemos lo que esto va a ser en 10 años más. De ahí entonces va surgiendo esta necesidad de permanentemente estarse desafiando y por lo tanto adaptándose y evolucionar. Aquí lo vamos a hablar respecto a las organizaciones, pero por supuesto lo podemos pensar para cada uno de nosotros individualmente. Y eso nos genera, por lo menos a mí me genera cierto estrés. Entonces, uno puede pensar en que se encuentra, llamémosle, en un statu quo, en una cierta forma de ser y de hacer las cosas en una organización. Lo que nosotros llamamos un equilibrio. Y esto de adaptarse y evolucionar, bueno, es re simple. Tengo que ir hacia otro equilibrio. Tengo que moverme más allá de donde estoy. No es que B sea totalmente distinto a A, pero lo suficientemente distinto como para decir me he movido de un equilibrio a otro equilibrio. Hasta ahí todo perfecto.
¿Qué es lo que hay entre dos equilibrios, por definición? Desequilibrio. Desequilibrio. Y este es el pedacito complejo del tema, porque a nosotros nos encantaría que, y lo pensamos así, de hecho nuestro chip mental nos lleva a pensarlo de esa manera, que entre A y B hay una línea recta, y por lo tanto una planificación y todo bastante bien ordenado y previsto para que ocurra, pero no es así. Entre A y B hay una línea parecida a esta, que lo que muestra es desequilibrio, donde hay caos, hay conflicto, hay diferencias entre grupos y personas, no solamente hay beneficios en el trayecto, sino que hay pérdidas, pero por supuesto también hay aprendizaje. Solo que el aprendizaje tiene su costo. Este pedacito es el difícil. Y por eso es que nosotros tendemos al equilibrio y no al desequilibrio. Tendemos a la certidumbre y no a la incertidumbre, buscamos la estabilidad y no la inestabilidad. Esto que estoy mostrando ahora, 100 años atrás, 50 años atrás, habría tenido re poca importancia, porque vivíamos en un mundo, salvo por supuesto ciertos hitos, en general relativamente estable. No vivíamos en esto que vivimos hoy, que es un cambio constante y que permanentemente nos vamos quedando como obsoletos, sentimos que no estamos teniendo las suficientes herramientas o la comprensión de lo que está ocurriendo. Entonces, si uno lo pone de esa manera, lo que hay que hacer es desarrollar ese músculo de capacidad adaptativa, que no es otro, y aquí, perdón, para complejizar más el tema, ese B que ahí aparece al principio tan claro, hoy día ni siquiera es claro, nadie sabe exactamente hacia dónde estamos yendo, nadie puede predecir el futuro a 5 años. A 5 años solamente. Entonces tenemos que ser capaces de movernos, porque eso sí sabemos que hay que hacerlo, sin saber exactamente hacia dónde estamos yendo. Es decir, esta idea de moverse hacia lo desconocido. Entonces, la capacidad adaptativa la podemos definir así: aprender a vivir en desequilibrio. Y este músculo que es necesario desarrollar y que no lo traemos instalado naturalmente es ese: ser capaces de vivir en desequilibrio. No tenerle tanto miedo al desequilibrio, a la incertidumbre, a la inestabilidad. Es parte de lo que hoy día hace que una organización pueda moverse. Porque si estamos demasiado temerosos de eso, nos quedamos en terreno seguro. Solo que ese terreno seguro es una isla que se va cada vez achicando más y termina siendo sumergida por el mar. Entonces, aquí esto lo llevamos a un marco conceptual de tipos de organizaciones. Y esto lo voy a explicar brevemente porque van a ver que va a aparecer todo el rato después en el estudio. Nosotros miramos desde la capacidad adaptativa 4 tipos de organizaciones. Y aquí hay 2 ejes, uno que habla de organizaciones más participativas y jerárquicas por otro lado, y otro eje que habla de organizaciones más orientadas hacia adentro versus aquellas que están más orientadas hacia afuera. Lo jerárquico y participativo se entiende solo, orientado hacia adentro tiene que ver con mirarse el ombligo. Orientado hacia afuera es que estoy mirando el entorno. ¿Ya? Mientras más se mueve el entorno, más necesito mirar hacia afuera. Y entonces, dentro de eso aparecen estas organizaciones burocráticas, jerárquicas y orientadas hacia adentro, donde los valores son la formalidad, el proceso, la tradición, la regularidad, el orden, y donde la gente busca seguridad, en simple trabajo para toda la vida. Todo lo que rodea a la administración pública está en general dentro de esto, que es la organización burocrática. Y no lo digo peyorativamente, la palabra fue acuñada por Max Weber, el gran sociólogo alemán, como algo positivo, que es la institucionalización de algo, ¿no es cierto? Que hay reglas, procesos, que hay certidumbre. Y nosotros, de hecho, queremos que al menos la administración pública sea en parte burocrática. Para los abogados sabemos que es importante que se siga el debido proceso y no que cada juez falle a su antojo. En parte, para meternos en contingencia siempre y meterme en la pata a los caballos, en parte la salida de Sergio Muñoz tiene que ver con eso. La crítica que se le hacía era precisamente que no seguía necesariamente el debido proceso, sino que fallaba un poco más desde lo que él consideraba que era justo. ¿No es cierto? Entonces queremos que sea así y ojalá fuera lo más ágil posible, pero sin dejar de ser burocrática. Arriba está la organización comunal. Los valores son la inclusión, el afecto, la afiliación, la negociación, el consenso. La gente está ahí por sentido de pertenencia, ese sentido gregario que es tan propio del ser humano. Y ahí están la junta de vecinos, el club de fútbol del barrio, la escuela pública. Ahí está la familia, que es una organización esencialmente comunal. Los vínculos son claves. Acá está la organización resolutiva, donde los valores son la exigencia, el control, la tarea, la eficiencia de los resultados. La gente se mueve por logro. Metas que cumplo, típicamente asociadas a bonos. Y ahí está, qué sé yo, el retail, las líneas aéreas, ¿no es cierto? No vamos, después sabremos dónde está Sky, pero típicamente las líneas aéreas están ahí. Los bancos, compañías de seguro. Y arriba está la organización innovadora, cuyos valores son la anticipación, la creatividad, la colaboración, la flexibilidad, el sentido, y donde la gente se mueve por impacto. No es solamente tener logros, cumplir metas, sino hacer una diferencia, dejar una huella. Y ahí están las grandes empresas tecnológicas, pero también están las agencias de publicidad, productoras de televisión, etc.
¿ya? Estos no son 4 cuadrantes, hay miles de puntos dentro de esto y vamos a tener organizaciones que, claro, son más resolutivas, pero también tienen elementos burocráticos, de innovación, etc. ¿Dónde está el punto de mayor capacidad adaptativa? Obviamente en la esquina superior derecha. Aquí no se trata de que todos estén allá. En simple, no se trata de que todos sean Google. Aquí se trata de que siempre yo vaya aumentando mi capacidad adaptativa, es decir, moviéndome un poco más hacia arriba y un poco más hacia la derecha. ¿Y con quién me comparo? Bueno, típicamente con mi competencia. Ahora, la pregunta es, ¿quién es mi competencia? Entonces, para Sky esto es re fácil, las demás líneas aéreas. Pero, por ejemplo, para Falabella, ¿quién era su competencia? Almacenes París en su época, Ripley. Y hoy día, ¿quién es la competencia? Bueno, Amazon y Mercado Libre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si bien Falabella estaba, estoy hablando 10 años atrás, más o menos por acá, Amazon y Mercado Libre estaban por acá. Y el resultado es obvio. Cuando yo tengo mayor capacidad adaptativa, tengo una ventaja competitiva. Y lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, es que Amazon, Mercado Libre han ido ganando cada vez más espacio. Y lo que ha tenido que hacer Falabella, estoy ejemplificándolo aquí simplemente, es tratar de moverse lo más aceleradamente posible hacia arriba. Aumentar su capacidad adaptativa para ser más competitiva. Con todos los dolores que nosotros hemos visto que ha ocurrido ahí y sin saber exactamente si eso va a terminar siendo un camino exitoso o no. Ahora, eso que empezó a ocurrir visiblemente en el retail hace 10, 12 años atrás, hoy día está pasando en todas las industrias, como lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y por eso la importancia de la capacidad adaptativa, que es algo que se puede desarrollar. Esto no es una foto. Justamente la gracia de la capacidad adaptativa es que podemos desarrollarla. ¿Y cómo? Bueno, cuando nosotros desarrollamos el marco conceptual vimos 25 variables divididas en 5 dimensiones. Cuando empezamos a medir esto hace 7 años atrás y empezamos a entender un poquito mejor esto a través de qué es lo que pasa realmente en las empresas, en las organizaciones, fuimos llegando a 13 variables, que son las que voy a explicar muy brevemente aquí porque a través de esto es que también medimos y trabajamos la capacidad adaptativa. Hay 2 variables que tienen que ver con la dimensión que nosotros llamamos propósito. Una es motivación personal, es decir, yo tengo gente en la organización que está motivada, que está conectada con un propósito, que no trabaja simplemente por recibir un salario, sino que cree que al trabajar ahí está pudiendo hacer una diferencia, está pudiendo realizarse. Conexión con el entorno. Esta organización no está encerrada en sí misma, entiende que es parte de un entorno y por lo tanto lo suyo no es solamente mirar la última línea, sino también generar beneficios y beneficiarse mutuamente del sistema en el cual está, del entorno en el que se encuentra. 2 que tienen que ver con estrategia, priorización del cliente. Eso es una clave fundamental dentro de la capacidad adaptativa. Es decir, yo antes de verme a mis trabajadores, a mis proveedores, a los accionistas, me debo a mis clientes. Y estoy todo el rato mirando y trabajando, de hecho, y experimentando con los clientes. Y aquí viene otra, experimentación. ¿Cuánto yo dejo espacio para la experimentación dentro de la estrategia? Cuando estamos hablando de experimentaciones, ¿cuántas cosas nuevas estoy ensayando? Y con presupuestos asignados. Entonces no es simplemente un decir, sino que realmente estoy poniendo plata y apuestas detrás de esa experimentación. Hay 2 que tienen que ver con estructura. La primera es intraemprendimiento, cómo dejo espacio dentro de la organización para que personas que vengan con ideas que están dentro de la organización puedan llevarlas adelante. Que se les dé recursos, tiempo, otras personas también que puedan participar de esos proyectos, en lugar de esas personas con esas ideas finalmente irse y emprender por sí solas en otro espacio. Y la flexibilidad. No se trata de que las organizaciones no tengan estructura, tienen que tener estructura. La pregunta es cuán rígida o cuán flexible. Mientras más flexibilidad, más capacidad adaptativa. 5 variables, y esto es muy importante y vamos a hacer en este año una cápita especial sobre cultura, lo voy a mostrar acá. 5 variables relacionadas con cultura. Juicio propio. Esta es gente que piensa por sí misma, gente que puede tener una opinión diferente a la del jefe. Por lo tanto, menos dependencia en la autoridad, menos dependencia en los jefes. Responsabilidad compartida. Yo no me siento simplemente responsable de mis KPIs, mi equipo, mi área. Yo me siento responsable de la organización. Es decir, es como si estuvieran los zapatos del gerente general que tiene que mirar a la organización en su conjunto. Apertura a la discrepancia. ¿Cuánta capacidad existe en la organización para poder discutir a partir de las diferentes ideas, posiciones, intereses incluso que existen? Versus cuánto todos esos temas difíciles se mantienen escondidos debajo de la mesa y no se conversan nunca. Aprendizaje de los errores. Bueno, si vamos a experimentar, vamos a cometer errores. Entonces, ¿qué pasa cuando se cometen esos errores? ¿Apunto a la gente con el dedo buscando culpables? O por el contrario, oye, esto no salió bien, ¿qué podemos aprender todos de eso que no salió bien? Porque eso nos fortalece hacia adelante. Y la confianza, que es como de alguna manera el lubricante de todas las relaciones dentro de la organización, verticalmente y horizontalmente. 5 variables
culturales que están detrás de la capacidad adaptativa y finalmente 2 que tienen que ver con talento. Desarrollo profesional, cómo las personas pueden desplegarse dentro de la organización. En una organización más tradicional y jerárquica, yo solamente puedo crecer hacia arriba. En organizaciones más adaptativas existen muchos espacios a través de los cuales las personas pueden irse desarrollando y buscando nuevos desafíos. Y finalmente, retroalimentación. ¿Cuánta retroalimentación existe dentro de la organización? Y cuánto va más allá del espacio formal de evaluación de desempeño que anualmente prácticamente todas las organizaciones hacen, versus, ¿no es cierto?, una retroalimentación que se va dando día a día y las personas la tienen integrada dentro de sí. Bien, terminé. 13 variables que están detrás de la capacidad adaptativa. Esto es lo que medimos, esto es lo que trabajamos cuando queremos aumentar la capacidad adaptativa. Vamos al estudio. Lo que buscamos con este estudio es precisamente entender un poquito qué es lo que está pasando con las organizaciones desde este punto de la capacidad adaptativa y los desafíos que van teniendo en torno a esto, ¿ya? Y el estudio de este año consideró a 3.138 personas que respondieron en diferentes países. La data se levantó entre mayo y julio de este año. Son 14 preguntas que contiene la encuesta y los resultados se van a expresar de 2 maneras. Una en el gráfico que ustedes vieron allá y en un índice de capacidad adaptativa que va de 0 a 100. Mientras más cerca del 100 estoy, más capacidad adaptativa tengo. Este año lo hicimos con 9 países. Y aquí hago un recuento. El año 2021 lo hicimos solamente para Chile, el año 2022 Chile, Perú, Colombia, el año 2023 Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos y España. Y este año agregamos además a Brasil y Australia. Y es súper interesante cuando uno empieza a mirar esto, cómo se va dando en distintos países. Principales hallazgos. Voy a mostrar, ya dije que había mucha data acá, y voy a mostrar 5 hallazgos en esta presentación que nos parecieron relevantes para compartir aquí. Una, Chile muestra una evolución favorable. ¿Ya? Buena noticia. Entonces aquí tenemos data desde el 2021 al 2024, ya decíamos que Chile habíamos partido haciéndolo en Chile esto y ha estado durante los 4 años como parte del estudio. Y aquí voy a hacer una explicación para que ustedes entiendan qué significa tradicional grande, tradicional pequeña, startup y unicornio. Empresas tradicionales grandes son todas aquellas empresas que vienen más o menos desde el siglo XX y que tienen de 200 personas para arriba. La tradicional pequeña son todas aquellas que más o menos vienen desde el siglo XX, es decir, un poquito paradigma de era industrial, y que tienen de 200 personas para abajo. ¿Ya? La pyme, o incluso la MIPYME, porque aquí también están consideradas las microempresas. ¿Por qué hacemos esta separación? Cuando preguntamos más desglosadamente. Si es micro, pequeña, mediana, gran empresa o mega empresa que tiene más de 5.000 personas. Pero nos encontramos con que las grandes empresas y las mega empresas básicamente tienen el mismo comportamiento, y las micro, pyme y pequeña y mediana también tienen el mismo comportamiento. Hay algo que pasa más o menos cuando uno pasa de 200 personas, que esto empieza a ser diferente, que quizás no es tan extraño. Porque está muy estudiado, ¿no es cierto?, que los seres humanos podemos convivir muy bien entre nosotros, conocernos, hasta 150 personas, que es lo que nos viene de nuestras bandas de cazadores-recolectores. Por lo tanto, millones de años de historia. Entonces, quizás esto también se ve expresado en las organizaciones. La startup es una empresa, podemos pensarla así, pequeña, pero cuyo modelo de negocio está basado en tecnología y que aspira a crecer exponencialmente. Eso es lo que define una startup, que es distinto a un emprendimiento. Una startup puede ser emprendimiento, pero no todo emprendimiento es una startup. Modelo de negocio basado en tecnología que aspira a crecer exponencialmente. Y el unicornio es la startup que logró crecer exponencialmente. Es decir, aquella que ya tiene una valorización superior a los $1.000 millones. ¿Bien? Entonces, fíjense, startup y unicornio son básicamente organizaciones hijas de esta era digital. Tradicional grande, tradicional pequeña son hijas de la era industrial. Entonces, esto es data de Chile, y lo que vemos es que básicamente en cada una de estas 4 categorías ha aumentado la capacidad adaptativa en el 2024 en relación al 2023. La única excepción ahí sería la startup, pero está dentro del margen de error, ¿ya? También está dentro del margen de error el unicornio. La tradicional pequeña un poco está más allá del margen de error, y la que sube mucho, y ese es el dato relevante acá, es la tradicional grande. La empresa tradicional grande en Chile, claro, es el 1,2% en términos de número, pero representa el 50% del empleo y representa el 80% del producto. O sea, no es menor. Y esta es precisamente la organización que está más desafiada, la tradicional grande. Entonces es una muy buena noticia que en Chile
haya crecido este año. Había bajado en los años anteriores, nosotros no tenemos el 2020, que es la pandemia. El 2021 era el efecto de la pandemia, había partido desde algo que naturalmente después bajó, pero ahora está subiendo. Si yo quiero expresar esto, que es la otra manera de hacerlo, no en el índice, sino que en esta gráfica, ¿cómo se ve esto? Lo mismo lo podemos apreciar de la siguiente manera. Ahí están en el año 2023, la de abajo, la tradicional grande, la 2 es la tradicional pequeña, la 3 es la startup, la 4 es el unicornio. Y ahí se dan cuenta cómo se ve ahí, ¿no es cierto?, el que se tenga más capacidad adaptativa. Y el cambio que se ve este año es más hacia afuera. Es bien interesante esto. La capacidad adaptativa aumenta en casi todos los casos más por moverse hacia afuera que por moverse hacia arriba. De hecho, en varios casos baja. Excepto en la tradicional grande, que se mueve hacia arriba y hacia afuera. Súper interesante. Ahora, ¿por qué bajan el unicornio y la startup? Nosotros no tenemos todavía una interpretación suficientemente clara respecto de eso. Igualmente aumenta su capacidad adaptativa. Pero que lo que se muevan hacia afuera es una muy buena noticia y es bastante lógico por todo lo que está ocurriendo en el entorno. Segunda conclusión que estamos sacando aquí o aprendizaje que estamos compartiendo. Las brechas entre cargos varían según la naturaleza de la organización y los países. ¿Ya? Y ustedes van a ver, aquí nos vamos a referir brechas entre cargos. Aquí la gente responde, esas 3.183 personas, son muchas personas que son directores, dueños de empresas, socios, fundadores, gerentes generales, gerentes de área, ejecutivos, profesionales. Entonces, no es exactamente lo mismo que se ve desde arriba a lo que se ve desde el medio o lo que se ve desde más abajo. Entonces, nosotros hacemos esta separación, entendiendo que es dueños, socios, directores y fundadores, que es como la gente puede categorizarse, básicamente están en el mismo lugar. El gerente general lo ponemos aparte y ustedes van a ver por qué, y después ponemos al resto. Y no hay mucha diferencia, esto es notable, entre un gerente de área y una jefatura de mando medio. Sí, a veces hay mucha diferencia entre el gerente de área y el gerente general, que son parte del mismo equipo. Entonces, miremoslo aquí por el tipo de empresa. Entonces, la primera barra, el dueño, socio, director, fundador, después el gerente general, después el resto. Fíjense en la tradicional grande. Hay diferencias en estos tres segmentos. Y el gerente general está más o menos en la mitad. Es como que ve en parte lo que ve el directorio y en parte lo que ve la gente, partiendo por su propio equipo. La tradicional pequeña, el gerente general ve exactamente lo mismo de lo que ve el dueño, socio, director o fundador. Esto es transversal a todos los países. Y la diferencia se produce de ahí hacia abajo. ¿Cómo se entiende esto? Básicamente porque en una pyme el gerente general está todo el rato trabajando con el dueño, con los socios, con el directorio, si es que no es el dueño. Entonces la mirada está muy ahí. Es un grupo pequeño de personas que comanda la empresa. Y algo parecido pareciera ocurrir en la startup, donde de nuevo el gerente general está bastante más cerca de lo que son en este caso los fundadores probablemente que lo que es el resto de la organización y da, ¿no es cierto?, normalmente ocurre que el CEO es uno de los fundadores. Pero aquí está la gracia. En los unicornios, donde ya esto se ha despersonalizado por completo, básicamente en todos los segmentos existe una mirada común respecto a la capacidad adaptativa de la organización. Entonces aquí lo que interesa contrastar, a mi juicio, es el unicornio con la tradicional grande. Porque estos compiten entre sí. O sea, Mercado Libre compite con Falabella, para seguir con ese ejemplo, y así lo podemos mirar en todos lados. Y allá están todos viendo lo mismo. Cuando todos ven lo mismo es mucho más fácil moverse, versus cuando todos ven una realidad diferente. Y esto lo podemos extrapolar a los países, ¿no? Cuando todos estamos viendo lo mismo que ocurre en el país, es más fácil moverse. Cuando la élite ve una cosa y una mayoría de la población ve otra cosa distinta, se producen tensiones muy importantes. Bueno, lo mismo pasa en estas organizaciones tradicionales grandes, que no pasa en los unicornios. Y si lo llevamos a países, Australia tiene bastante similitud, hay diferencias, pero es bastante similar. Estados Unidos, curiosamente, el gerente general, el CEO, es el que ve mayor capacidad adaptativa de la organización más que el directorio. En España es parecido a Australia, pero LATAM, fíjense. Y esto es común en todos los países, Chile incluido. Y Chile además ha acrecentado la brecha entre lo que podríamos llamar la alta dirección y los ejecutivos. Y probablemente eso está conectado con las desigualdades muy naturales y propias, no muy naturales, muy propias de los países latinoamericanos, que se ven reflejadas también en las organizaciones. Tercera idea, las empresas tradicionales grandes en Latinoamérica están desafiadas.
Aquí estamos viendo los diferentes países, LATAM lo estamos agrupando siempre, después vamos a mostrar algunos datos de Chile también y desagrupar Latinoamérica, pero en general el comportamiento es muy similar, por eso lo agrupamos. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la capacidad adaptativa por cada uno de estos países o áreas geográficas en cada una de estas organizaciones. Entonces, cuando nos vamos a las tradicionales grandes, la brecha que tiene Latinoamérica con el resto de los países, y aquí estamos hablando de 3 países que son desarrollados, es bien notoria y es mayor que la que se observa en los otros tipos de organizaciones. La tradicional pequeña, ahí hay un caso raro que es Australia, que nos llamó mucho la atención. Es la primera vez que medimos Australia y nos fuimos a investigar. ¿Y con qué nos encontramos? Con que en Australia hay un fomento y de hecho subvenciones importantes para todas las empresas pequeñas en capacitación y en tecnología. Por tanto, quizás, no lo sabemos, pero hay un dato que puede explicar un poco esto. Quizás eso, ¿no es cierto?, está detrás de por qué en las tradicionales pequeñas y en las startups, que también son pequeñas, hay tanta capacidad adaptativa. Y cuando nos vamos a los unicornios, hay diferencia también en Latinoamérica. Ahora, claro, es una diferencia que no parece tan relevante porque el salto que nos pegamos, ¿no es cierto?, en Latinoamérica de la tradicional grande, 43.7 a 71.7 es enorme. Entonces, es una buena noticia que los unicornios latinoamericanos no queden atrapados, ¿no es cierto?, como quedan atrapadas las empresas tradicionales grandes. Ahora, igualmente están un poco por debajo de lo que son sus pares en Australia, Estados Unidos y España. Va a ser interesante que lo que pasa con Amazon y Mercado Libre. Mercado Libre está ganando claramente en Latinoamérica, pero hay una historia, hay cultura, etcétera. Pero ¿qué pasa si Amazon decide meterse mucho más fuerte en Latinoamérica? Vamos a ver qué pasa. 4. Cuando miramos este fenómeno de la TAM y lo llevamos a industria, nos vamos a encontrar también con que estamos atrás. Y esto es bien preocupante. Entonces, algunas industrias que llaman la atención aquí. Aquí están básicamente todas las industrias, y aquí estamos comparando primero Estados Unidos con Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, esto es Estados Unidos y está ordenado por la capacidad adaptativa que demuestran las empresas en Estados Unidos. Telecomunicaciones, desarrollo tecnológico, agroindustria. Al final, esto es muy notable, al final está el retail. Tiene menos capacidad adaptativa que el servicio público, el retail en Estados Unidos. Y lo otro es más o menos esperable. Quizás desarrollo tecnológico podría estar arriba de telecomunicaciones. Telecomunicaciones es una industria que se ha tecnologizado casi por completo, por lo tanto quizás se explica desde ese lado. Ahora mostremos Latinoamérica. Ya, primero se queda corto en todo, ¿no es cierto? Que eso ya viene como resultado de los gráficos anteriores. La única industria en la cual Latinoamérica tiene más capacidad adaptativa que Estados Unidos es el retail. Bien, y eso tiene mucho que ver con el retail chileno. El retail chileno tiene una historia tremenda de éxito de los años 80 en adelante. Son esos últimos 10 años en que se ha visto desafiado por, ¿no es cierto?, los Amazon de este mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo soy Amazon, yo no me voy a poner como una empresa de retail. Yo soy una empresa de desarrollo tecnológico. Entonces, cuando estamos hablando del retail norteamericano, de Estados Unidos, básicamente hablábamos de Macy's y todas estas otras que se han ido quedando atrás, muchas de las cuales ya están muertas, y por supuesto no se está apostando demasiado en esas empresas. O sea, están lentamente muriendo, ¿ya? Mientras que el retail latinoamericano está ahí dando la batalla como puede. ¿Qué cosas llaman la atención? Lo voy a mostrar en una gráfica anterior. Hay otras industrias aquí que llaman la atención en la comparación. Y probablemente va a aparecer ahí, o voy a mostrar ahora la importancia, por ejemplo, de educación, manufactura, donde hay mucha diferencia, servicio público, hay mucha diferencia. Entonces, si hacemos ahora una mirada sobre algunas solamente, pero agregamos a Australia y agregamos a España, nos damos cuenta que en desarrollo tecnológico, la punta la lleva increíblemente Australia por sobre Estados Unidos, después España, mucho más atrás Latinoamérica. Mucho más atrás, pese a que el desarrollo tecnológico sigue siendo una industria con alta capacidad adaptativa para los estándares latinoamericanos. Educación. Para mí es dramático esto, porque esto tiene mucho que ver con lo que después uno proyecta hacia el futuro. La capacidad adaptativa de Latinoamérica en términos de educación se queda no corta, muy corta en relación a Australia, Estados Unidos y España. Salud también, muy atrás. Retail lo decíamos por delante, incluso llega a estar por delante de Australia. Servicio público, otro, muy atrás, muy atrás. Banca, finanzas, inversiones, bien en relación a Australia. España está bastante más adelante, Estados Unidos un poco más atrás de España. Quizás en parte nosotros también seguimos un poco lo que ocurre en España y
por la influencia de bancos como el Santander, ante el BVA y otros. Y en minería, una industria clave para nosotros, estamos por detrás de Australia. Australia también es un país minero, por detrás de Estados Unidos. No tenemos data suficiente para poner España ahí. No es raro que la minería esté más atrás que el resto de las industrias. La pregunta es cuánto más atrás debería estar y qué es lo que se viene hacia adelante en minería. Pero minería es una industria, ¿no es cierto?, que es más jerárquica, es más de procesos. A mí, en lo personal, lo que más me llama la atención aquí, lo que más me preocupa en realidad, tiene que ver con servicio público y educación. ¿Y por qué? Porque esos son dos temas estructurales dentro de una sociedad para proyectar su desarrollo hacia el futuro. Y uno cada vez escucha más en el sector privado, ¿no es cierto?, cómo está topado por regulaciones, por lentitud en todo lo que conocemos como permisología, etcétera, etcétera. Y un último gráfico en relación a industrias, y esto tiene que ver con Chile. Comparando el año 2023 y 2024, estos son los datos del 2023, donde lo que estaba más arriba, asesoría y servicios, seguido retail, banca, etcétera, abajo, servicio público, minería, recursos naturales, y ponemos los datos del 2024 y están ordenados por ese factor, por 2024. Sigue estando asesorías y servicios arriba, retail está arriba en segundo lugar, banca inversiones sigue estando en tercer lugar, desarrollo tecnológico en el cuarto. Oye, ahí empiezan a cambiar, ahí empiezan a haber algunos cambios. Pero no se desordena tanto, o sea, es más o menos lo mismo con algunas industrias que bajan ostensiblemente como recursos naturales. Minería baja apenas, pero recursos naturales baja bastante. Y uno podría empezar a preguntarse por qué es que está bajando en recursos naturales, quizás tiene que ver con lo que estaba mencionando antes de la permisología. El servicio público, de hecho, creció un poquito lo mismo que educación. Y finalmente, el factor cultural del entorno juega un rol en la capacidad adaptativa. Quisimos hacer un zoom especial acá, aprovechando además que tenemos países de distintas latitudes y de distintos orígenes, para ver qué es lo que ocurre ahí y cuán importante es esto de la cultura. Sabemos que de las 13 variables, 5 son de cultura, o sea, tiene un peso per se. Cuando tomamos esas 5 variables de cultura, estos son los promedios que aparecen. España, con la capacidad adaptativa más alta, de nuevo, en términos de esas 5 variables de cultura solamente, seguido muy de cerca por Australia, Estados Unidos también, muy de cerca. Entonces, claramente hay un salto desde esos 3 países a Latinoamérica. Hay un salto discreto ahí de menos 5 puntos. Y dentro de Latinoamérica, entonces, Argentina tiene culturalmente la mayor capacidad adaptativa, no es de extrañar, seguido por Chile, bien, Brasil, Perú, Colombia, que están más o menos al mismo nivel, y México, que es otra cosa. México es bien notable en esto y lo van a ver ustedes ahora en términos de variables específicas. Aquí hay una comparación entre tradicionales y unicornios. Y entonces miramos Argentina, dentro de eso es la que mayor capacidad adaptativa tiene, esto es dentro de la TAM. Brasil, Chile, Colombia y Perú básicamente están en el mismo lugar, por eso los agrupamos. Y de nuevo México separado, mucho más atrás. Eso a nivel de organizaciones tradicionales, grandes. Y si ponemos a los unicornios, con quienes de alguna manera compiten estas empresas tradicionales grandes, nos encontramos con que hay una pequeña variación acá. Argentina sigue siendo lo más alto, pero en este caso Perú, Brasil, Chile y Colombia se quedan por detrás de México. Los unicornios en México, probablemente por la cercanía que tienen con Estados Unidos, tienen una mayor capacidad adaptativa que los unicornios en el resto de Latinoamérica. Es decir, la diferencia entre empresas tradicionales grandes y unicornios en México es gigantesca. Y uno se pregunta cómo van a sobrevivir las empresas tradicionales grandes en México. Y cuando lo llevamos a los países por cada una de estas 5 variables que tienen la dimensión cultural, nos encontramos de nuevo con que Latinoamérica está prácticamente por debajo en las 5 que los otros 3 países, excepto en apertura a la discrepancia, donde Australia se queda más abajo, curiosamente. De nuevo, un fenómeno que uno puede empezar a pensar en cómo explicarlo, pero quizás tiene que ver con lo que está pasando en los países desarrollados y nos va a llegar a nosotros también con esto de lo políticamente correcto que se va instalando a medida que yo voy
promoviendo más y más diversidad. Aquí ese es el tema con la diversidad. Yo tengo que promover diversidad, pero al mismo tiempo tengo que promover el cómo discuto desde la diversidad, no cómo caigo en lo políticamente correcto o en lo que algunas veces se denomina la cancelación, ¿no? Entonces, porque somos tan diferentes, no podemos conversar acerca de las diferencias. Quizás en Australia algo de eso pasa. Australia es un país especialmente multicultural. Juicio propio es donde mayor diferencia se ve junto con aprendizaje de los errores cuando estamos comparando Latinoamérica con los demás países. Y de nuevo, juicio propio es esta dependencia de la autoridad. Si mostrase México acá, ustedes se darían cuenta cómo le pega a México esta variable. O sea, México realmente, cuando uno lo mira culturalmente, mira hacia arriba y sí señor, sí señor, sí señor. La palabra es mande, ¿no? Algo dice. Ya le pega muy fuerte. Pero de nuevo, culturalmente Latinoamérica está por detrás y entonces esto empieza a hacernos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasa con las multinacionales, por ejemplo? ¿Qué pasa con una multinacional norteamericana, española que se instala en Latinoamérica? ¿Cuánto choque cultural existe? Porque mucho de esto está incidido no por la cultura propiamente organizacional, sino por la cultura del entorno de cada país, que obviamente influye en la cultura de la organización, pese a que yo pueda traer, ¿no es cierto?, rasgos o incluso declaraciones que me vienen de países más anglosajones, por ejemplo, como Australia o Estados Unidos. Y finalmente, unicornios en las variables culturales comparando países. Las diferencias existen igualmente cuando estamos comparando Latinoamérica con el resto. Esto es una cuestión que nos llamó bastante la atención y que queríamos indagar. Porque uno puede decir, bueno, estamos viendo que los unicornios en Latinoamérica tienen una capacidad adquisitiva muchísimo mayor que las empresas tradicionales en Latinoamérica. Están un poco por debajo de las otras. Pero ese estar un poco por debajo está explicado completamente por lo cultural. Completamente por lo cultural. Mucho más que por el tema propósito, por estrategia, por estructura o por talento, está explicado por lo cultural. Entonces hay un desafío ahí claramente para los unicornios en Latinoamérica de cómo trabajar más la cultura para poder todavía aumentar más su capacidad adaptativa, ¿ya? Están igualmente permeados por el ambiente cultural que tenemos o los factores culturales que tenemos en Latinoamérica, ¿ya? Y aparece nuevamente juicio propio, aprendizaje de los errores como variables en las cuales están especialmente bajos en Latinoamérica en relación al resto de los países. Bien. Ponemos aquí a modo de resumen 4 desafíos y con esto cierro. 1. Para las organizaciones tradicionales en Latinoamérica. Estas organizaciones están doblemente desafiadas. Una, están desafiadas por lo que está ocurriendo con los unicornios, ¿no es cierto? Y se ve claramente la brecha con los unicornios, pero también están desafiadas porque incluso las empresas tradicionales grandes en Australia, España y Estados Unidos tienen bastante más capacidad adaptativa que las tradicionales grandes en Latinoamérica. Por lo tanto, cuando se viene, por ejemplo, una empresa multinacional, banco, etcétera, de esas latitudes hacia Latinoamérica, tiene más posibilidades de ganar. Cuando pensamos en desafíos para las organizaciones en Chile, particularmente, queremos resaltar que es que esta brecha de percepción que existe entre la alta dirección y el resto de la organización se acrecentó este año. Ya es una brecha suficientemente grande, este año aumentó. Quizás vaya en línea, hay algunas interpretaciones que han surgido en este sentido cuando se mira al país, que estamos volviendo a y esto es bien polémico lo que estoy diciendo, pero parte de lo que se está discutiendo hoy día, estamos volviendo a un 2019, pre-18 de octubre, en términos de nuevo, diferencias de percepciones entre la élite y la ciudadanía. Quizás hay una correlación con eso. Para los países latinoamericanos, que como ya he dicho, están bastante desafiados, el tema cultural es clarísimo. Aquí hay algo que nos amarra en cultura que necesitamos trabajar y eso se aplica también a los unicornios, como lo decíamos. Y finalmente también para los países latinoamericanos, la educación y el servicio público son, llamémoslo así, industrias que están especialmente rezagadas y que van poniendo también una piedra de tope a las demás industrias, porque ninguna puede prescindir de lo que ocurre en el servicio público ni de lo que pasa a nivel educacional dentro del país. Y esto es completamente cierto para Chile también, no solamente para los países latinoamericanos. Y quiero terminar esta presentación, y ahí Mónica nos va a llevar al panel, agradeciendo a las personas que han estado desde Adapsys detrás de este estudio, que son varias, pero quiero representarlos particularmente en nuestra área de investigación y desarrollo, donde está la Paula Correa, donde está Miguel Manzanilla y donde está la Sofía Mungen allá.
Muchas gracias por todo el trabajo que han hecho para hacer esto posible. Bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por la interesante presentación. A continuación, tendremos un panel de conversación junto a Sol de Cabo y José Ignacio Buñac y Juan Carlos, que también nos va a acompañar acá en el University. Nuestros panelistas compartirán sus experiencias y reflexiones a torno a los resultados del cuarto estudio de capacidad adaptativa de las empresas en los últimos años. Vamos a poder tener una ronda de preguntas también para quienes quieran formularlas. Tenemos un micrófono acá con un asistente, así que el que quiera nos levanta la mano y le vamos dando la oportunidad de preguntar. Adelante, por favor. Primero que nada, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy interesante la presentación, los resultados. Creo que nos deja muchísimos desafíos. Voy a partir con una pregunta para Sol, después otra para José Ignacio, luego una para Juan Carlos y después quisiera que cada uno levantara la mano y pudiéramos establecer alguna conversación un poquitito más compartida. Sol, los resultados muestran que las organizaciones en sectores del desarrollo tecnológico tienen niveles altos de capacidad adaptativa, especialmente en países como Australia y Estados Unidos. Como representante de una empresa emergente en el sector tecnológico de seguros, beneficios y bienestar, ¿cuáles crees que son los principales desafíos para poder mantener y expandir esta capacidad adaptativa en una empresa que crece rápida? Bueno, primero buenos días, Mónica, buenos días a todos. La verdad que un gusto estar acá y también ver varias caras conocidas. En realidad, felicitaciones por el informe. Creo que yo ya estoy en el mundo de la startup ya hace casi 4 años. Y realmente Startup Unicornio, tengo 2 de 3 en Chile, así que me siento muy representada y refleja mucho la realidad también de lo que vimos culturalmente siempre, ¿no? Y yendo un poco a la pregunta, yo creo que el principal factor para mí está muy relacionado con el mindset, ¿sí? ¿Y qué significa mindset para nosotros? Es cómo lograr que toda la gente que de alguna forma esté vinculada a la organización vaya para esto, no vaya a pensar de la misma manera de ejecutar, de la misma manera en que hacen que las cosas pasen, ¿sí? Entonces para nosotros es muy importante y lo llevamos muy en el ADN, ¿sí? Es esta mentalidad de, por más de que crezcas, siempre seguís pensando como una startup. Y eso qué significa para nosotros es tener este sentido de urgencia que te permite ver oportunidades, aprender desde la experimentación, ¿sí? La tentación siempre cuando creces, en términos de burocratización, siempre está, ¿no? Porque necesitas ordenar procesos, porque el caos te permite esa innovación, esa creatividad, pero tenés que llevarlo a un espacio donde lo puedas hacer crecer exponencialmente, que creo que ese es el desafío que tenemos los unicornios. Nosotros el desafío no es crecer de a dígitos, en porcentuales, ¿no? Un 5%, un 10%. Cuando ya tenés una organización valuada en más de $1 billón, el crecimiento también por el rol de los inversionistas es mucho más exigente y agresivo. Entonces, el mindset para mí es algo fundamental. Y ya cerrando tu pregunta es, no todas las personas son para todas las organizaciones, sino todas las organizaciones son todas las para las personas. Entonces, cuando uno está en este tipo de organizaciones, nosotros somos muy exigentes en el proceso de atracción, pero no por la capacidad académica de la persona o por la trayectoria, sino de entender desde el nivel de impacto que quiere generar, por qué quiere trabajar con nosotros. Solo una pregunta complementaria. Lo que vimos en los resultados, el tema de la cultura, que yo creo que a todos como que nos impactó de forma bien notable. ¿Ves algo de eso? Totalmente. Sí, y lo veo muy reflejado en este crecimiento de startup a unicornio, es que la cultura se ve muy reflejada en el founder, ¿no? En los primeros momentos o en la early stage de las organizaciones, ¿no? Y hay que llevar a construir cultura más allá de la imagen del fundador de la compañía. Y eso lo hace justamente toda la plana de liderazgo, toda la gente que pertenece, pero ¿cuál es la variable más importante para la construcción de la cultura? Es cómo mostrarle a cada persona que agrega valor en lo que está haciendo.
En el startup, bueno, ahí Nico me puede complementar porque se trabaja mucho, se trabaja muy duro y es muy difícil. Sí, es muy difícil, más allá de que se ve muy sexy o muy atractivo desde la innovación, el llegar a esos momentos de crecimiento. Y para mí es fundamental que estar bien, de alguna manera, creyendo y con la convicción firme de lo que estás haciendo. Entonces la parte cultural es muy relevante. ¿Por qué? Porque hay días que, yo siempre lo comento en el Star, un día te levantás feliz, ese mismo día a la noche te vas a dormir con otra preocupación. Entonces el cambio permanente, que es parte de la evolución, ¿sí?, hace que necesites de otros tipos de competencias, de la inteligencia emocional para manejar las situaciones, que es muy necesario trabajar la cultura. Y cultura no es el after office, cultura no es un team meeting, cultura tiene que ver con cuál es el mindset de la organización para sortear todos los desafíos a través de la experimentación. Muchas gracias, Sol. José Ignacio, el estudio revela que el sector transporte, donde se encuentra la industria de la aviación, enfrenta desafíos significativos de adaptabilidad. Lo hemos visto estos últimos años en la pandemia y creo que esto ha sido bien infinito. En un contexto de cambio constante con una estructura organizacional que suele ser más rígida, ¿cómo puede Sky avanzar hacia una mayor capacidad adaptativa? ¿Qué aspectos de la cultura o de la estructura pueden facilitar esto? Bueno, primero también te felicito por el estudio, la verdad es que es un tremendo trabajo. Yo he intentado mucho medir cultura dentro de Sky, ¿ya? Y todavía no lo logro, para ser honesto. Cuando tú dices qué es cultura, yo todavía me hago esa pregunta, tomo tu definición, trato de ver cómo calza o cómo no calza. Es bien complejo, es bien complejo, pero es clave. Nosotros, cuando tú me posicionaste abajo a la derecha, efectivamente tenemos harto de abajo a la derecha, ¿ya? También tenemos atributos, no sé, por ejemplo, en nuestros valores es ser flexible y ser valiente. O sea, tratamos de llevar ese ría. Pero cuando mido, efectivamente, el valiente y el flexible no están en donde yo quisiera que estén. Entonces, pero yo creo que, o sea, primero, no estamos tan acostumbrados en Latinoamérica a darle tanto valor a la cultura. Coincidencia absoluta, pero yo he trabajado en Estados Unidos, en España, en Australia y en Chile. Absoluta coincidencia. Y entiendo esas diferencias que tú mencionas acá, ¿ya? Sí, no he trabajado en startup, principalmente pero he trabajado en sector público y he trabajado en empresas tradicionales grandes. Entonces, puedo relacionar un poco las diferencias culturales. También he sido gran parte de mi carrera, ¿cierto?, digamos, administración media, ¿cierto? Y llevo ahora 5 años como gerente general, pero nunca he cambiado un poco mi liderazgo, ¿ya? Y eso sí me llamó la atención, ¿ya? Y creo que es uno de los desafíos importantes, es cómo hacemos que los mandos medios sientan que tienen la capacidad de crear valor sin necesariamente adaptarse a la burocracia que existe en la organización. Y eso para mí es como bien fundamental dentro de la capacidad adaptativa. Obviamente cuando hay shocks, que eso lo hemos vivido algunos más, otros menos, pero cuando hay un shock te tienes que adaptar porque es instinto de supervivencia, ¿cierto? Y te adaptas y cambias y tomas las decisiones y todo el mundo se mueve rápido. Lo difícil es hacerlo cuando no hay shock. ¿Cómo hacemos para movernos rápido si es que no tenéis la necesidad, entre comillas, de moverte rápido? Y eso para mí está justamente en la cultura. Y bueno, acá lo podemos ver. El tamaño obviamente que afecta porque los procesos tienden a ser digamos, o sea, muchas soluciones, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas soluciones a un problema, ya, vamos a estructurar un proceso para que esto no vuelva. Sí, claro, pero el costo de estructurar el proceso es mucho más que el error que cometiste muchas veces. Entonces empiezas a burocratizar la organización. Yo creo que es clave tener organizaciones, una cultura donde cualquier nivel pueda cuestionar, ¿claro? Y no espere, ¿cierto?, a recibir instrucciones. Una anécdota en Australia, efectivamente.
Yo viví en Australia 4 años y me acuerdo que la primera semana de trabajo yo venía habiendo estudiado un posgrado en finanzas y me creía que sabía un montón de finanzas y fui donde el CFO a hacerle un montón de preguntas. Entonces le dije, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto otro? ¿Qué importancia le dan a esto? ¿Qué importancia le dan a esto otro? Como, no sé si aquí salía, pero cuestionar un poco el por qué, entender por qué se hacen las cosas y yo lo que quería era aprender, pero... Y al final, después de muchas preguntas, cuando le seguía cuestionando el por qué hacía lo que hacía, básicamente me mandó... Dijo, ¿sabes qué? You don't know anything about this. You know, go to your chair and do what you have to do. Y yo en ese minuto dije, chuta, ¿quién estoy mal? ¿Yo? ¿Está mal él? La verdad no me cayó tan mal como me caería hoy. Y seguí tratando de entender por qué me decía lo que me decía. Y después entendí que en el fondo es que él estaba cuestionando su trabajo, ¿ya? Y eso culturalmente dentro de esa organización era difícil y era complejo. Hoy somos súper amigos, ¿ya? Él es gerente general de un banco en Nueva Zelanda hoy día, ¿ya? Y todavía hablamos y somos amigos. Pero esa fue mi introducción en Australia en una cultura diferente, ¿ya? Yo con la idea de aprender y cuestionar, y para mí el cuestionar cosas no era cuestionar a las personas, sino era entender procesos. Y yo creo que en particular en Sky tratamos de hacer eso. No es fácil porque todo el mundo, ¿cierto? Siempre existe una jerarquía, ¿ya? Pero ponte tú, en Sky, desde el analista más junior hasta el gerente general, hay 5 niveles nomás. No hay 25 niveles para llegar al gerente general. O sea, somos bastante planos, lo que nos permite ser, ¿cómo se llama?, bien abierto. Otro de los valores es ser cercano dentro de la organización. Entonces, con los valores uno va adaptando a la organización hacia, ¿cierto?, tener la capacidad de adaptarse. La industrialidad es el requisito sine qua non, tener la capacidad de adaptarse. La competencia son las otras líneas aéreas, pero son todos los otros medios de transporte. Y muchas veces no solo son los medios de transporte, son los países. Porque esto no es un trabajo de si yo soy buena línea aérea, tengo muchos clientes. O sea, yo tengo que tener un apoyo de país, porque si no, no tengo... ¿Cómo traigo turismo a Chile si yo estoy basado en una geografía en particular? Sí, me puedo ir a volar a Estados Unidos, pero ¿qué ventaja competitiva tenga? Entonces, hay muchos actores involucrados, y ahí hay muchas oportunidades también para desarrollar la industria, involucrando, yo creo, a los distintos actores que participan. Y ahí yo creo que es donde tenemos que apuntar la flecha. De todos estos mapas que vimos gráficos, ¿dónde sitúas tu Sky? Porque yo te escucho y pareciera ser que son como más parecidos por cultura, como un unicornio, una empresa más pequeña, pero probablemente los que estamos aquí escuchando diríamos se parece más a una empresa grande. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que tenemos una combinación de cosas. Sky es una compañía que tiene 23 años, ¿ya?, que fue fundada por un señor emprendedor, digamos, a los casi 70 años. Fue fundada por una persona de 70 años, con una mentalidad de negocio donde él hizo su fortuna en los años 80, ¿ya? Entonces, cuando yo llegué a Sky, todo el mundo iba con traje y corbata. El horario, todo el mundo tenía que marcar tarjeta y nadie podía usar, esto es verdad, nadie podía usar presentaciones de PowerPoint, había que hacerlo en cartulina. No, esto es en serio, con cartulina presentarle las cosas, y esto no es hace mucho tiempo, estamos hablando de 2014, ¿ya? Y esa compañía, un año después que es cierto que don Jürgen fallece, cambia completamente. Y en un año estábamos todos, son cosas tontas, pero estábamos todos yendo
con shorts en el verano. Obviamente las corbatas nunca más las usamos. Yo no voy así a la oficina, yo vine así acá para encajar con ustedes. Capacidad adaptativa, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y dejaron de haber, el gerente general tenía más de 20 reportes. Cambiaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque había una necesidad de adaptarse, pero también porque había una convicción de un equipo que yo te diría que sí es cierto que existen como el gerente general y mientras más va bajando, más en el fondo encuentro es normal que exista cierto cosas que tiene que hacer y cosas que se da espacio para hacer. Pero en ese minuto nosotros formamos un equipo que trabajaba como equipo. Entonces las decisiones no eran del gerente general, sino que eran como del equipo, que no pueden ser todos, ¿cierto? Porque es imposible tomar decisiones si son todos, pero sí es core. Y yo creo que hoy día eso se mantiene, ¿ya? Hoy día, excepto en la pandemia, porque en la pandemia nadie sabía qué hacer, entonces todos me miran a mí, ¿qué hacemos? Y que yo creo que también es normal, ¿cierto? Pero hoy día se mantiene que existe una cultura. Nosotros somos correctos, valientes, cercanos y comprometidos. Esos son nuestros valores. Y nuestros pilares estratégicos son la flexibilidad, la eficiencia, ¿cierto? Abajo, arriba, la sostenibilidad y la creación de valor. O sea, estoy en el eje derecho, pero entre arriba y abajo. Yo creo que por la naturaleza también del negocio es súper difícil. Los temas de proceso en temas de seguridad, los temas de proceso en ámbitos que son clave y que uno no puede ser demasiado innovador, o sea, debes probar mucho. Pero aún así lo sé, te voy a dar un ejemplo. En Chile uno puede, las tripulaciones pueden volar un máximo de 8 horas al día, pero en Europa pueden volar 9. Y entre volar 8 y volar 9 hay una diferencia de productividad enorme. Enorme. ¿Ya? Y nosotros estamos tratando de demostrar con estudios empíricos nuestros que se puede volar 9 tomando ciertas condiciones que son las mismas que se aplican en Europa, etc. Y esto es una innovación enorme para un país entero, ¿ya? En una industria completa. Y tradicionalmente siempre fue 8 porque hace 30, 40 años las tripulaciones y los pilotos todos ganaban un sueldo fijo. Entonces si volaban poco, ganaban más por hora. Hoy día no es así. Hoy día los pilotos y las tripulaciones ganan por hora de vuelo. Mientras más horas de vuelo, más ganan. Entonces existe el incentivo de que se regule hacia lo, digamos, obviamente sin nunca comprometiendo ningún tipo de temas de seguridad, pero está raquete ultra demostrado en el mundo que esto funciona y lo que hay que demostrar es que en Chile también funciona. Y nosotros estamos haciendo ese trabajo para, obviamente, mejorar las productividades de la compañía, pero esto es un trabajo que le queda a toda la industria. No ganamos una ventaja competitiva, pero sí colaboramos con la productividad del país, que es algo que nos ha costado mucho durante estos últimos 10, incluso 20 años. Tremendo desafío, ¿eh? Así que hay que adaptarse. Me quiero colgar de dos cosas súper importantes en cultura que dijo cortitas José Ignacio. Para mí, el tema de los valores, lograr llevarlo desde una coherencia y una consistencia. Lo trajo desde, quizás son detalles tontos, pero no, marcan una pauta, ¿no? Esa coherencia y esa consistencia es muy importante, principalmente para las generaciones jóvenes, cuando vos tenés que atraerlos. Es cómo demostrar lo que ese walk the talk es súper relevante en eso que ellos también piden. Entonces, que los valores no sean una declaración, sino que tengan justamente un sentido mucho más grande. Y el segundo es los sistemas de incentivos. ¿Por qué los unicornios tienen? Porque sos parte, sos dueño de eso. Entonces, cuando vos generás un modelo de incentivos donde la persona, desde que agrega valor, no es solamente una comisión, sino es
cómo yo puedo agregar valor y desde ese valor también formo parte de cambiar todo el entorno. Entonces empieza a funcionar todo distinto, además de muchas cosas que trae desde la forma de organizarnos. Nosotros tenemos una forma de organizarnos mucho más de trabajo en squad. Cuando vos trabajás más en squad, no existe el límite de hasta dónde llegás vos y hasta dónde llego yo. Yo tengo que sacar eso con vos de forma colaborativa. Entonces ya no es competencia, sino que es colaboración lo que empieza a unir a la organización para trabajar. Muchas gracias, Sol. Muy cortito para Juan Carlos para poder hacer un par de preguntas antes que terminemos. Juan Carlos, yo creo que el tema de la cultura sigue presente. Latinoamérica y la brecha por los países europeos, Australia. La cultura latinoamericana, castigadora, como que no aprende del error, el tema del juicio propio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer las organizaciones? ¿Cómo tratamos de correr esta carrera para poder parecernos a los americanos y a los australianos? A mí este es uno de los temas más críticos de todo y efectivamente, o sea, lo que muestran los datos es exactamente lo que por lo menos a mí me toca ver en la realidad en diferentes tipos de organizaciones. Varía un poco. Hace poco en una empresa minera no chilena, o sea, como dice culturalmente esto tiene que estar influido también desde otro lado, aparece en un estudio que hicimos ahí que la gente se siente juzgada permanentemente y castigada. Y te estoy hablando de la tercera línea. ¿Ya? O sea, todavía son superintendentes y capital extranjero. ¿Ya? Y justamente estábamos viendo qué factores limitaban un poco el que las personas tomaran más iniciativa, se atrevieran más, pudieran proponer más cosas. Entonces aparece esto como una limitante importante. Entonces lo que estoy diciendo es lo que tú pones ahí también, esto es transversal en general, porque aquí influye la cultura nacional y esto pasa igualmente en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo se sale de ahí? Bueno, trabajándolo, y eso tiene que ver mucho con qué es lo que entiendo por liderazgo. Porque también hay un chip mental que tenemos aquí, ¿no es cierto?, de este líder más tradicional. Entonces el líder tiene que mandar, el líder tiene que imponerse, el líder tiene que dar las respuestas. Si ese es el supuesto desde el cual operamos, ¿no es cierto?, bueno, se explica el por qué la gente siente que todo tiene que venir desde arriba, tiene que pedir permiso y eventualmente si se mueve un poquito más hacia allá es juzgada o eventualmente castigada. Cuando entendemos liderazgo desde otra lógica, desde cómo yo, por ejemplo, voy generando cambio y al generar cambio lo que hago no es que yo genere el cambio, sino que voy creando junto con más personas un ambiente propicio para poder llevar adelante cambios, entonces la gente empieza a sentir que tiene espacio. Ahora, esto no pasa porque yo lo declare. Hay que declararlo y después trabajarlo y se tiene que notar, pero particularmente se tiene que notar en las conductas de las personas que están más en la parte alta de la organización porque modelan fundamentalmente el cómo se entiende el liderazgo dentro de la organización. Oye, ¿hay un factor generacional crees tú en esto? Sí, claramente. Ahí déjame darte un tema. Uno cuando... O sea, en mi experiencia siempre ha sido hacer las cosas. Y cuando uno asume una posición de liderazgo, tú sigues con la inercia de hacer las cosas. Entonces, hoy día es súper complejo cuando tú tienes, no sé, un área, no sé, de operaciones, que te dice yo, mira, sabes que quiero hacer esto, sí, y tú no estás de acuerdo, porque la razón que sea, y tener que decidir, y la decisión es mucho más que qué hacer, es, ¿tomo yo la decisión? O aunque no estoy de acuerdo, dejo que la tome el otro. Y eso es clave en la cultura de una organización, es algo que creo que no nos enseñan, nunca nos enseñan eso, digamos, en las organizaciones, siempre nos enseñan a tomar la decisión, ¿cierto? Disagree by commitment. Pero no nos enseñan a no tomar la decisión, no nos enseñan a confiar en que si el director de operaciones, que es el que sabe de operaciones y que está todo el día metido en operaciones, ¿por qué tu decisión es por qué tu visión es la más correcta? O puede ser que tú tengas más información y puede ser que hayan ocasiones en donde por alguna otra razón no te o atrevas a innovar o no quieras ir por ese camino. Pero una de las cosas que es difícil desde el liderazgo es no tomar la decisión tú, sino que a pesar de que no estás tal vez tan convencido, dejar que los demás tomen las decisiones
Y una pregunta que yo le hago siempre es, ok, dime cómo lo reversamos. Eso es lo único que me preocupo. Dime, ok, si esto no funciona, dime cómo lo reverso. Y yo creo que eso le da harta agilidad y transmite ese empoderamiento y ese liderazgo que no nos enseñan, que de hecho nos enseñan lo contrario acá, y que cambia un poquito las dinámicas de la organización. Con un paréntesis que en la Adolfo Ibáñez sí lo enseñamos. Bravo. Oye, ¿preguntas? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta a nuestros panelistas? Vamos, 1, 2, atrás. Por favor. Acá. Por acá primero y luego vamos. Hola, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. ¿Cómo están? Súper, gracias. Muchas gracias por la conferencia y la presentación, creo que es de alto valor. Una de las cosas que más me llamó la atención es la diferencia entre directores, gerentes y el resto del mundo. Qué buenas prácticas, y me gustaría escuchar a los tres, y si Mónica también se quiere sumar como gerente de recursos humanos, sería extraordinario. Qué buenas prácticas desde la acción se pueden empezar a hacer para ir, en el caso de las grandes empresas, disminuyendo ese gap. Qué buenas prácticas desde el mundo de los unicornios, ya tiraste un par de luces de sentirse parte, pero qué otras cosas se pueden hacer, porque al final los mandomedios son quienes movilizan y hacen que las cosas pasen. Cómo desde sus propias experiencias nos pueden entregar y recomendar buenas prácticas para que esa gran diferencia que hay sea cada vez mejor. Le vamos a dar un minutito a cada uno de... Partimos con la Sol. Arranco yo, quizás te dejo desde el aprendizaje, ¿no? Y con la humildad del error siempre. Para mí algo que traía José Ignacio que se resume en una frase en términos de liderazgo es disagree by commitment. ¿Cómo lo fomentás? No siempre estamos de acuerdo en todo, ¿sí? Es el tip de cómo lo está bueno, pero eso es fundamental ponerlo en la cultura del liderazgo. No siempre vamos a llegar a un consenso, y más cuando más diversidad tenés dentro de los equipos. El segundo, que para mí es súper fundamental cuando vos estás en un contexto de tanta evolución. Para mí el cambio para mí es evolución y es oportunidad, no es riesgo. Es la forma mía de pensar y que también piensa la compañía. Es cómo construir seguridad psicológica. Nada de todo lo que puedas querer que pase va a empoderar a la gente, a sacarle la voz, si vos no tenés construida una seguridad psicológica que te permita, y esto no es recursos humanos, esto es cada una de las personas que forman parte de liderar la compañía. Y otro tip para mí que es muy importante en esto es cómo llevas al liderazgo a que sea un liderazgo de generar preguntas, no dar respuestas, siempre basado en el bias for action, ¿no? O sea, bueno, los que me conocen y conocen mi perfil también saben que el bias for action es algo que me caracteriza. Y el bias for action para mí tiene que ver con esto, es hacer preguntas, pero no quedarte en la filosofía de la pregunta, sino en la capacidad de transformar con el sentido de urgencia para materializar ese impacto. Entonces, todo ese círculo o ese flujo va generando un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, cuando tenés seguridad psicológica, la gente está tranquila. Seguridad psicológica no es igual a tener seguridad o sostenibilidad financiera, sino es justamente entender en qué ámbito tengo la confianza, tengo el espacio para poder ser quien soy en un ámbito donde agrego valor y genero impacto. Entonces creo que todo eso conectado genera desde las buenas prácticas una productividad totalmente distinta desde la primera persona hasta la última del liderazgo. Ignacio. Lo primero que se vienen dos cosas a la cabeza. Lo primero creo que es el liderazgo. Creo que la mitad del liderazgo es lo que tú haces y no lo que tú dices. Lo primero. Entonces, ¿cómo hago yo algo distinto para que eso sea replicado dentro de la organización? Da lo mismo si yo digo muchas veces que hay que hacer A, si yo hago B, la gente va a aprender que hay que hacer B. Eso es muy sencillo. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros dentro de la organización decidimos tener mucha flexibilidad en cuanto al ir a la oficina o no ir a la oficina, y empezamos a medir mucho los resultados. Cada 15 días nosotros hacemos review de resultados por equipo, porque en el fondo damos mucha flexibilidad y por lo tanto tenemos que tener mucho más control de la data. ¿Ya? Y el primer día que se abrió se terminó la pandemia y podían todos regresar a la oficina,
a mí el directorio me dice, tienes que ir a recibir a todo el mundo a la oficina. Y yo, pero oye, ¿cómo voy a ir a recibir a todo el mundo a la oficina si le estoy diciendo a todo el mundo que son libres de trabajar de donde quieran? Si yo voy a la oficina y les digo a todos, oigan, hoy día se acaba, ya podemos tener la oficina disponible, vamos, ¿qué van a entender? Entonces lo que hice fue recibirlos a todos, pero con una pantalla desde la oficina. Entonces, las acciones que tú haces como líder son clave para transmitir esa confianza, y para eso tienes que dar espacio al error, al equivocarse. Si tú como líder no admites tus errores, si tú siempre justificas tus decisiones, si tú siempre... Esa cosa hace que todo el mundo tenga que estar en lo correcto y le impide tomar riesgos de cualquier tipo. Si una persona comercial y quiere, no sé, atender a un cliente que tal vez es más riesgoso, no tengo idea, y sabe que se castiga el error en vez de premiar el acierto, la persona aprende a no equivocarse y en vez de aprender a crear valor. Entonces, desde el lineamiento, pero mucho más importante, desde el ejemplo. Ahí tú vas creando capacidades dentro de una organización. Y una de las cosas que uno hace, que yo he hecho, me junto con un equipo de gente, 8 o 10 personas, y lo primero que hago es decir, mira, todas estas cosas yo he hecho, me he equivocado, y este fue el impacto, y esto va acá, y esto haría distinto. Ok, y vamos así avanzando, pero vas tú liderando ese espacio en donde el equivocarse está bien, siempre y cuando se aprenda, siempre y cuando... Y un poquito también lo que veíamos acá, ¿cierto? La capacidad de aprender de los errores. A mí me impresionó ver la diferencia, porque la veo con mucha claridad, la dificultad de aprender de los errores, porque justamente tendemos a castigar el error y no aprender del error. Entonces, si nosotros como líderes de las organizaciones y todos hacia abajo no nos atrevemos a comentar nuestros errores, y a veces es difícil, muchas veces es difícil, pero si no lo hacemos, entonces enseñamos para abajo que no hay que hacerlo. Entonces, si tú me preguntas de ninguna cosa que me digas, sería eso. Perfecto. Son Carlos. Estoy completamente de acuerdo con usted, me parece bien aceptado lo que están poniendo en términos de cómo aumentar la capacidad adaptativa. Si tratamos de cerrar un poquito esa brecha que se da particularmente en las organizaciones tradicionales grandes y después también en las pymes, no se dan los unicornios, yo diría que es necesario conversar más acerca de la organización. O sea, piensa lo que ocurre en un directorio. El directorio, normalmente la conversación es acerca del negocio. Y si voy a la organización es eficiencia. Pero ¿cuántas veces se conversa acerca de cosas como la capacidad adaptativa de la organización? Como, por ejemplo, de la innovación, del aprendizaje de los errores, de cómo se ejerce la autoridad o liderazgo dentro de la organización. Eso en un directorio prácticamente no son temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el directorio decide estrategias para ir hacia allá, ¿no es cierto? Y cree que la organización va a ir tranquilamente pudiendo ejecutar esa estrategia y de repente se encuentra con que no. Hay que acercar esa mirada, por lo tanto es el directorio. Yo le creo más a la gente lo que dice respecto de cómo funciona la organización de lo que le creo al directorio. Por lo tanto, el directorio tiene que acercarse a entender un poquito más qué es lo que pasa en la organización y trabajarla. ¿Por qué no pasan los unicornios? Porque los unicornios, está clarísimo desde el primer día que la organización es una clave fundamental para llevar adelante la multiplicidad de negocios que tienen. Por tanto, trabajan la organización. En las empresas tradicionales grandes, eso dejémoselo a desarrollo organizacional, ¿no es cierto? Entonces, esa creo que es una clave fundamental. Cómo llevas la conversación al directorio, y en el caso de las pymes, bueno, obvio, cómo se acerca mucho más ese dueño, director, qué sé yo, hacia la organización. Y también respecto a los gerentes generales, que también tienen una brecha ahí, yo creo que el tener, y esto es como una práctica muy específica, ¿no? El tener espacios abiertos, no oficinas cerradas para todo el mundo, que en el piso 20 esté el gerente general y de ahí hacia abajo, no. Definitivamente no ayuda en nada, no ayuda a la comprensión de lo que es la organización por parte de quienes están arriba y desde luego aleja. Entonces romper un poquito eso, es como romper un poquito la lógica de las tres comunas. De nuevo me meto en los temas más sociológicos. Muchas gracias. La otra pregunta que tengo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el análisis y el panel.
Ahí sí. ¿Escuchan? Sí. Escuché ahora esto de que queremos pedir a los middle management, la gerencia da la mitad del sándwich de la organización, y yo pienso pobres millennials, porque queremos pedirle que cometan errores, que haya flexibilidad, que tengan autonomía, y me cuestiono cuánta flexibilidad y autonomía estamos dando en las organizaciones. Tengo un caso que yo creo que muchas organizaciones en Chile lo han vivido este año, que ha sido la vuelta al trabajo presencial. Y cómo se nos agotó este veranito de San Juan, de trabajo remoto, de que las personas podían tener mucha flexibilidad. A mí me tocaba este año escuchar a gente que está volviendo a la oficina, a los grupos, y la gente está como, pero por favor, ¿por qué nos están haciendo esto? ¿Por qué tenemos que volver a estar 1, 2 horas transitando hacia la oficina, volviendo, cuando se ha visto como una imposición? Y creo que se habló ahora en el panel algo súper clave, que estamos volviendo a la inglés. Estamos volviendo en la alta dirección sobre todo, lo que conocíamos. Porque esta no es una demanda de los Gen Z o los X, o sea, los millennials. Esas generaciones buscan diversidad, buscan flexibilidad, buscan tener autonomía y definición de su trabajo. Pero quiero que me cuenten cómo ven esa cosa de volver a lo que conocíamos, volver a una estructura rígida de trabajo, donde no se está eligiendo en muchas organizaciones cómo se trabaja. Sí conozco de cerca al lado el ejemplo de Study, creo que es de las pocas organizaciones que impulsan mucho el Work from Anywhere. Pero ¿qué pasa con las otras organizaciones más tradicionales? Vamos a partir por Juan Carlos, ahora que nos cuente un poco el overview de... Sí, este es un temazo en todas las organizaciones, ¿ya? Y efectivamente está pasando lo que tú has señalado. Al punto, ¿no es cierto?, que es un mandato ir a trabajar del mismo modo que se trabajaba antes, es decir, los 5 días a la semana si fuera el caso. La mayoría tiene algunos todavía grados de flexibilidad, pero van disminuyendo. Entonces, la pregunta quizás que hay que hacerse es, ¿dónde logro sacar lo mejor de los dos mundos? ¿Por qué? Porque hay una ventaja en la presencialidad, pero eso no significa presencialidad 100%. Te lo voy a poner en el caso extremo, que es impresionante verlo, y todavía está ocurriendo así. Tú te vas al Mercurio, te vas a La Tercera, te vas al Diario Financiero, entras al piso, que son pisos amplios, abiertos, ¿no es cierto?, de periodistas, típicamente llenos de periodistas antes de la pandemia, con mucha interacción, donde se va cocinando la noticia, donde los jóvenes van aprendiendo. Te vas hoy día, no hay nadie. Los editores y sería. No hay nadie más, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y ese periodista joven de 23 años que está entrando a trabajar, dónde aprende? Claro, lo mandan a hacer la entrevista por acá, reportea por allá, pero ¿dónde aprende? ¿Dónde? Porque realmente, particularmente, eso pasa con muchos otros lados, pero yo conozco bien el tema de los medios, el aprendizaje que se genera estando ahí es enorme. Entonces, ¿cuánta presencialidad requiero para que eso no se pierda? No requiero 100% presencialidad, requiero 30%, 20%, requiero ciertas instancias de presencialidad. Entonces, como una presencialidad estratégica, diría yo, la que hay que buscar, ¿ya? A mí a la pregunta, para mí todo se resume en un ¿para qué lo haces? ¿Sí? ¿Para qué lo haces? ¿Es un tema político, social, que querés estar en benchmark de las empresas para diferenciarte de eso, o realmente lo necesitas? A nosotros nos tocó, y de hecho para mí nos tocó y decidimos hacerlo, pero explicando el para qué. Cuando vos estás descubriendo, por ejemplo, en nuestro caso, un product market fit, cuando estás diseñando una organización que avanza permanentemente, necesitas, nosotros lo tenemos hasta como un valor, el Unleash Human Connection, pero no lo ponemos desde una presencialidad, una obligación, sino desde un ¿para qué lo estamos haciendo? Si tenemos que lanzar un producto en España, que es, para nosotros es un orgullo salir de España, o sea, ir a España desde Latinoamérica, necesito de ese contacto. Entonces, cuando vos explicás el para qué lo estás haciendo, ¿sí? Y la gente lo entiende desde ahí. Yo tengo mellizas de 1 año, Mónica sabe, una compañera, voy a la oficina todos los días, no es porque no quiera estar en casa, sino porque mi rol hoy necesita, en el momento de compañía en que estamos, en que esté presente. Durante casi 1 año y medio, 2, no lo estuve, o cuando puedo la adapto. Entonces, la flexibilidad tiene que tener un sentido y no pararse desde una competencia con a quién le voy a sacar talento, o si no, y Juan Carlos lo dijo en una frase que me encantó, tenemos que aprender a conversar desde la diversidad, no desde políticamente
lo que hace correcto o una persona no, y desde ahí es, Mercado Libre también vuelve a las oficinas, en sí es una empresa súper atractiva para que la gente trabaje, y van a la oficina todos los días. Entonces, creo que no hay que pararse desde la competencia o lo que está haciendo el otro, sino de encontrarle el sentido y el momento en el que está la organización y qué objetivo tiene. Creo que para mí esa pregunta del para qué hace que después fluya con otra naturalidad, donde la flexibilidad, el momento personal y la necesidad de la organización puedan combinar todo en el mismo ámbito y tenga sentido el propósito de la organización con tu propósito personal. Yo creo que hay que encontrar ese match, porque ni uno es bueno ni el otro es malo. Creo que hay que buscar y no llevarlo todo a un juicio de la inercia, ¿no? Sino que es buscar qué es lo que te hace sentido a tu organización, y hay momentos en que hace sentido esa presencialidad porque genera aprendizaje, y hay momentos en que realmente no sé si es lo que la organización necesita para seguir construyendo esa seguridad psicológica, y la gente sola se va expulsando también, ¿no? O va eligiendo en qué lugares hacerlo. Yo creo que es estar atento a saber escuchar un poco lo que la organización requiere. Sí, gracias. Yo creo que hay que entender muy bien cómo es tu organización y cómo es tu estrategia, ¿ya? Pero yo sí he hecho un esfuerzo muy consciente de hacer que esto funcione, ¿ya? Porque efectivamente es mucho más difícil hacer mi pega, sobre todo para el gerente general, que su pega es, ¿cierto?, el liderazgo, el que no te vea nadie. Es súper peludo hacer la pega así. Pero es de tanto valor para, ¿cierto?, el middle management o la gente que hago el esfuerzo de, ok, ¿cómo puedo obtener lo mejor de estos dos mundos? Y no tengo la solución. Muchas veces me cuestiono si tengo que hacer A, B, C. Pero conscientemente lo que nosotros queremos es crear valor, también es uno de nuestros pilares, creación de valor, y esa creación de valor es para la gente que trabaja en la compañía también, no es solamente para un grupo de interés, ¿cierto? Y cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que más valora y te dicen que esto es lo que más valora, entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por tratar de crear ese valor o de desarrollar una capacidad que te deje tranquilo a ti, al directorio, y no perder todo ese valor que está ahí. No es fácil, evidentemente que no es fácil. Nosotros tuvimos que invertir millones y millones de dólares para poder darle a la gente, no sé, herramientas para trabajar en sus casas, audífonos, nosotros pasamos, ¿cierto?, de laptops, o sea, de computadores a laptops para todo el mundo, micrófonos, audífonos, habilitar lugares en la casa, pagar internet en las casas, o sea, es plata, es caro, pero tiene mucho, mucho valor. Ahora, si no te funciona y tu productividad baja y tus resultados bajan, claro, tal vez no estás preparado, pero yo pienso que fundamentalmente tiene que ver con la convicción de hacer que uno pueda obtener cosas de los dos mundos, y también la capacidad de tu organización de adaptarse a ese modelo. ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Qué líderes tienen que...? Muchos líderes no van a poder hacerlo. Y de los grandes desafíos para mí son dos, ¿ya? Uno es cómo mantenemos la cultura y fortalecemos la cultura en este ambiente. Y dos, el cómo integramos gente que no es experta, ¿ya? Porque mucha gente, como dices tú, Juan Carlos, que no sabe. ¿Cómo la integro y hago que esa persona sea parte de esta organización si es que la verdad no va todos los días a la oficina? Entonces, uno entiende para qué lo quiere hacer y luego entiende qué tiene que cambiar, qué capacidades necesito y qué desafíos me quedo habiendo resuelto el otro, con qué desafíos me quedo. Nosotros tuvimos que cambiar el onboarding, tuvimos que cambiar incluso la flexibilidad. Lo que nosotros dijimos es, esto es flexible, pero tu jefe siempre te puede llamar a la oficina y tú tienes que ir, y te puede llamar todos los días si considera que es todos los días, y eso es responsabilidad del líder de cada equipo, no mía. Yo no voy a decir eso, sino que el líder de personas va con su equipo, los va a llamar todas las veces que sea necesario. Yo llamo a mi equipo todas las veces que yo creo que es necesario, y así vamos trasladando esa decisión a cada individuo, empoderamos y damos flexibilidad. Entonces, es lo que va a terminar siendo, no sé, estoy evolucionando,
pero yo sí creo que parte de hacer el esfuerzo para que funcione y para capturar todo ese valor que hay, que gente como tú, ¿cierto?, lo valora mucho, y en mi organización más del 95% de las personas cree que es lo más valorado dentro de la cultura. Entonces, oye, y quiero agradecer a José Ignacio, a Sol, todas las reflexiones, la participación, lo que nos han contado su compañía, extremadamente interesante. Juan Carlos, por la presentación. Estamos ansiosos esperando el quinto reporte, porque creo que nos vamos llenos de reflexiones y de desafíos y de tareas para todo lo que hacemos en empresa. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Ha estado realmente interesante. Gracias por la pregunta, gracias por la participación y nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Gracias.